En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Me da un montón de gusto que ya estemos por acá, listos para el segundo tema del curso que tenemos los martes. Recordamos que en septiembre estamos, bueno, generalmente tenemos 2 cursos por mes, pero en septiembre tenemos 2 cursos dedicados a la Sagrada Escritura, y como hemos comentado anteriormente, pues la idea es que sean temas que están un poco enlazados unos con otros, para que digan, bueno, pues me animo a escuchar ese tema, y me animo también a escuchar el tema de los sábados. Pues bien, el tema del día de hoy lo hemos querido titular El desconocido de la cena pascual. Y bueno, vamos a ver, porque seguramente cuando vieron el título, algunos de ustedes habrán dicho, ¿cuál desconocido será? Y empezaron a pensar, ¿cuál habrá sido? Entonces, vamos a ver si le atinaron, vamos a ver si le atinaron. Vamos a ver. El famoso discípulo amado. ¿Por qué el famoso discípulo amado? Pues sabemos que el discípulo amado, no, de entrada no sabemos quién es, porque la Biblia no nos dice quién es, ¿verdad? De hecho, ese discípulo amado ha creado un sinfín, pero un sinfín de teorías en torno a él, quién habrá sido. Y claro, la teoría más pues válida o validada por la tradición, aunque no por supuesto por los estudios bíblicos, es la teoría de que se trataba de San Juan, apóstol y evangelista. Entonces yo estoy seguro que cuando ustedes vieron, bueno, estoy casi seguro, no 100% seguro, estoy casi seguro que cuando ustedes vieron el tema, que era justamente el desconocido de la cena pascual, pues empezaron a hacer sus elucubraciones y dijeron, a ver, ¿qué pasó en la cena de Pascua? Pues había un discípulo, alumno también, que no sabemos quién era porque no menciona su nombre. Entonces era el discípulo que llamamos el discípulo amado, y que es mencionado unas cuantas veces en el Evangelio de Juan, y que sabemos que en la cena, en la última cena, se recostó del pecho de Jesús, ¿verdad? La imagen que tenemos aquí tan bonita, tan preciosa. Pero si ustedes pensaron que íbamos a hablar del discípulo amado, déjenme decirles que no va a ser así. ¿Por qué? Porque la cena que nos presenta San Juan, donde el anónimo discípulo se recuesta en el pecho de Jesús, no es la cena de Pascua. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El tema es el desconocido de la cena pascual, no el desconocido de la última cena según San Juan, ¿sí? Dice San Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua. En el capítulo 13 es donde tenemos narrada la cena de Jesús con sus discípulos. Pero insisto, dice antes de la cena de la Pascua. Miren, en este momento, y con la intención de que queden con ganas de saber más, debo decirles que hay un tema importantísimo. Ya lo hemos dado en presencial, pero ahorita estamos en virtual. No recuerdo, por ahí lo habremos comentado un poquito, pero se los comento así en corto. Hay un tema que es ¿cuándo fue la cena de Pascua? ¿Verdad? Porque nosotros tranquilamente decimos, pues fue el Jueves Santo, ¿no? Pero no tendríamos ningún inconveniente si los evangelios no tuvieran justamente para nosotros distintas informaciones. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que San Juan, el cuarto evangelio, vaya, capítulo 13, versículo 1, dice que la cena fue antes de la Pascua. Entonces, aunque allí encontremos ese día, el día de la cena, encontremos un discípulo sin nombre, el discípulo amado, el día de hoy no vamos a hablar de él. Por si alguno de ustedes hizo su quiniela y dijo, seguramente hablaremos del discípulo amado, les debo decir que no. Los evangelios sinópticos, por su parte,
nos dicen claramente que la cena de Jesús fue en la cena de Pascua. Voy a leer, por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 7. Estoy para tomar en cuenta los sinópticos, ¿verdad? Dice, llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo, id y preparadnos la Pascua para que comamos. Ya es la comida de Pascua, ¿eh? Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le respondió, cuando entréis en la ciudad, tal y tal cosa. Entonces ahí está. Lucas, bueno, he leído Lucas, pero los tres sinópticos nos recalcan que se trató tal cual de la cena de Pascua, mientras que San Juan nos dice que fue antes de la cena de Pascua. Es un dato que en algún momento tendríamos que ver porque pues yo creo que es muy interesante que podamos responder a, y entonces cuando comió Jesús la cena con sus discípulos, la última cena, en la Pascua, el primer día, vaya, de la fiesta, porque la fiesta duraba una semana por lo menos, o antes de la Pascua, ¿no? De la fiesta, mejor dicho, porque se reunían dos fiestas ahí. Entonces, es un tema que podríamos estar proponiendo para posteriores encuentros con ustedes, así que si se animan, ya saben, pueden dejar sus comentarios si están viendo el video en el canal, o pueden ustedes mandarme un mensaje quienes tienen mi teléfono para decirme si me interesa ver ese tema de cuándo fue entonces la cena de Pascua y todo eso, ¿no? Bueno, y curiosamente, no sé si ustedes recuerden que hubo hace unos años, y lo mencionamos en un video que está en el canal, sobre si Jesús se casó. Hablábamos en aquel entonces del Código Da Vinci, porque el Código Da Vinci, esta obra de Dan Brown, mencionaba que Jesús se había casado con María Magdalena, y en la obra llega a comentar que la pintura de la Última Cena, según Leonardo da Vinci, que es una pintura que todos sabemos que está mal hecha, desde que la pone como si fuera un escenario, ¿verdad? Donde todos los discípulos están en una mesa larga, sentados en sillas desde las esquinas y atrás, y no hay nadie viendo para acá porque está viéndolos así de frente a todos. Sabemos que pues obviamente no era así, porque no, ni se sentaban así en sillas, por así decirlo, sino que se recostaban, y aparte pues estaban en torno a la mesa, no estaban solamente de un lado de la mesa. Pero bueno, según Dan Brown, la imagen de Leonardo da Vinci es casi una fotografía de ese día, ¿no? Pero bueno, dejen a Dan Brown que sea feliz un momento. Pues bien, este amigo Dan Brown dice que dejó varias pistas Leonardo da Vinci allí para ver a qué se refería, y que una de las cosas que estaban allí propuestas era que el famoso grial, el santo grial, que por ahí dicen que es la copa que contenía la sangre de Jesús, dice Dan Brown, que supuestamente Da Vinci afirmaba que era María Magdalena, ¿verdad? Porque María Magdalena ya estaba embarazada de Jesús, entonces ya llevaba la sangre de Jesús en ella, y entonces que así lo propone Dan Brown, que por eso en la pintura de Da Vinci no hay ni cáliz ni pan, o sea, no hay ni vino ni pan, porque eso que se convertía en la sangre de Jesús, la sangre más bien estaba en el cáliz, que era una persona, que era María Magdalena, ¿no? Pero Dan Brown no se ha enterado de que Leonardo da Vinci, cuando pintó esa escena, se inspiró en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan no narra la institución de la Eucaristía. El Evangelio de Juan nos habla del lavatorio de pies, por ejemplo, ¿verdad? Pero no habla de la institución de la Eucaristía. Eso lo tratan los sinópticos. Por eso es que si no trata la institución, pues tampoco va a hablar del pan y del vino, y por eso no hay en el Evangelio de Juan pan y vino, y mucho menos en la pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero bueno, son minucias nada más así como secundarias de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿quién es este desconocido? ¿Acaso hubo por ahí algún libro, algún evangelio apócrifo que dijera estaba Jesús con los 12 discípulos
y de repente había por ahí en la esquina alguien desconocido. No, de hecho, me tomé un atrevimiento con tal de que hubiera este pequeño gancho de confusión, porque le puse el desconocido de la cena de Pascua o la cena pascual, pero no me refería a que hubiese estado en la cena propiamente, aunque no dudamos que la idea sea esa, sino a que proponemos que estuvo el día de la cena de Pascua. ¿A quién nos referimos? Vamos a ver. Ah, muy bien. Pues si recordamos el día de la última cena, dice el Evangelio que una vez concluida la cena, se fueron cantando los himnos al monte de los olivos. Y estando en el monte, bueno, después de la oración de Jesús, llegan los policías, por así decirlo, así lo digo de momento, sabemos que es otra palabra, pero de momento, llegan con Judas y vienen a aprehender a Jesús, ¿se acuerdan? Y entonces en esa aprehensión de Jesús, dice que había allí un joven, ahorita lo vamos a leer directamente, que estaba ahí con Jesús, que lo seguía y que lo agarraron, pero después él solamente tenía un lienzo, una sábana, y él se quitó el lienzo y corrió desnudo. De él vamos a hablar. Aquí me faltó un versículo, perdón. Estamos en Marcos 14, 51, 52. Entonces, vamos a ver. Es 51, 52. Aquí, repito, me faltó poner 51, pero es los dos. Vamos por partes. ¿Por qué, Sergio, te pones un poco agresivo y nos pones aquí el griego del texto si nunca lo haces, ¿no? Bueno. Es que es importante en esta ocasión, aunque no le podamos leer propiamente a las letras griegas, que tampoco son tan difíciles, pero son distintas a las que conocemos, aunque no podamos verlas directamente o leerlas directamente, yo les voy diciendo un poquito. De hecho, la traducción la tenemos abajo, ¿eh? La traducción está aquí, dice: un joven, 14:52, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, así dice, de un lienzo, y le detienen, lo tomaron, lo agarraron, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Esto es lo que dice Marcos 14, 51, 52. Hace casi 20 años, lo digo así nada más, yo aún no iniciaba mis estudios superiores ni en filosofía ni en teología, pero me gustaba mucho leer la Biblia, muchísimo me gustaba, y me acuerdo que en el año 2000, cuando se dio esto del famoso jubileo dentro de nuestra iglesia, tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí, a un congreso de música y alabanza, y me acuerdo que no me gustó mucho el congreso, la verdad, porque no era de la corriente, por así llamarle, del carisma que a mí me gusta. No me gustó mucho, pero pues ni modo, ¿no? Lo que sí es que vendían muchos libros. Entonces, dentro de todos los libros que vendían, híjole, encontré la Biblia de Jerusalén, tercera edición de bolsillo. Aquí en Jalapa yo nunca la había visto, entonces la vi allá, en aquel entonces, recién había salido, había salido en el 98, la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, y en el 2000, yo la compré en el 99, si no me equivoco, un poquito después, un año después, y en el 2000 vi la de bolsillo y dije, la quiero, la necesito, y la compré. Pues ya llegué a Jalapa, sin tanto gusto por el Congreso, pero con mucho ánimo por mi Biblia, y empecé a leerla porque ya podía tenerla para todas partes y no se me maltrataba porque la que tenía era de pasta dura y era grande, pesada y demás. Entonces ya andaba yo bien cuento con mi Biblia y me encontré con ese texto. Me encontré con el texto de Marcos 14, 51, 52, lo leí y pues obviamente que no sabía quién era este joven que después de la cena de Pascua había estado con Jesús y con los suyos y que lo habían apresado, pero él se fue. Y volteé porque había afortunadamente un asterisco. Y en la Biblia un asterisco significa una pequeña nota que viene al pie. De inmediato me fui a las notas al pie de la Biblia, que no, bueno, tal cual no le podría llamar aparato crítico, pero podría ser algo parecido. Me fui al aparato crítico, a las notas, y de repente leí algo que a mí me sorprendió,
y durante mucho tiempo lo afirmé tal cual, años y años lo afirmé. Ese joven es Marcos. Ese joven que corrió desnudo es el mismo evangelista San Marcos, ¿no? Es la propuesta que te da la Biblia de Jerusalén. En ese entonces, hace, repito, más de 20 años, yo no sabía que había distintas tradiciones de interpretación. Y entonces, pues yo me quedaba siempre pensando que lo que decía la Biblia de Jerusalén era la última palabra. He aprendido muchísimo de la Biblia de Jerusalén, pero también me he dado cuenta de que algunas posturas que maneja no son posturas definitivas, sino que más bien son posturas de propuesta. Es decir, la Biblia de Jerusalén tiene una propuesta de acuerdo con una cierta tradición, pero que no todos los biblistas afirman lo mismo. Biblistas por una parte, pero también gente importante dentro de la iglesia, ¿sí? Cuando digo gente importante me refiero a los santos padres, por ejemplo, que en la antigüedad proponían algunas respuestas a estas problemáticas, ¿no? ¿Quién era ese joven desnudo? Y es que fíjense, lo primero que nos damos cuenta es que es un relato de tradición única. ¿Qué significa eso? Significa que solamente lo tiene San Marcos. No tiene paralelos ni en Mateo, ni en Lucas, mucho menos en Juan. Algunos comentan que, dado que era un pasaje muy oscuro, San Mateo y San Lucas, que siguen a San Marcos, decidieron mejor no ponerlo porque no sabían a qué se refería, cosa que no sería tan difícil. Por ejemplo, ustedes deben recordar que con Simón de Cirene, el mismo Marcos, más adelante, en el capítulo 15, comenta que volvía Simón de Cirene del campo y todo esto, y decía Simón, el papá de Alejandro y de Rufo. Pero es el único que lo dice. San Mateo seguramente no conocía ni a Alejandro ni a Rufo, entonces no los puso. San Lucas seguramente tampoco los conocía y tampoco los puso. No pasa nada. San Marcos sí los conocía y por eso puso a Alejandro y Rufo. Llegan a decir que eran parte de la comunidad de Roma. Incluso San Pablo menciona a un Rufo en su carta a los romanos, si no me equivoco, o habla de Rufo refiriéndose a los romanos, y entonces como que se hace el enlace y dicen, bueno, pues puede ser el mismo Rufo que menciona San Marcos en su evangelio, alguien de la comunidad de Roma, pero como San Mateo no escribió para los romanos, bueno, los cristianos de Roma, entonces no le hace falta hablar ni de Alejandro ni de Rufo, lo mismo con San Lucas, y mejor lo suprimen. Algo parecido entonces pasa con este texto, en el cual San Marcos habla de un joven, pero como ni San Mateo ni Lucas sabían quién era ese joven, nada por el estilo, ni mucho menos cuál era la intención de que estuviera allí, pues simplemente lo omitieron. Entonces, prefirió no hablar más de él y que fuera el mismo y único San Marcos el que tuviera que explicar quién era este joven que había corrido con tanta suerte de que lo habían detenido, que parecía que ya lo habían agarrado, pero que salió corriendo, dejando la sábana, salió corriendo desnudo, ¿verdad? Es lo que dice la escritura. Pero, entonces, insisto, pues no es la única propuesta, muchachos. De hecho, hay varios que han propuesto, por ejemplo, miren, voy a permitirme leer aquí algunas propuestas de interpretación. ¿Quién será este hombre? Por ejemplo, ya desde la antigüedad, les voy a decir, es que quiero decir, sé quiénes han dicho, aquí está, San Epifanio, por ejemplo, menciona que este hombre era Santiago, el hermano del Señor. ¿Por qué lo dice? Porque dicen que el joven solamente tenía una túnica, bueno, una sabanita puesta, y supuestamente, según la tradición, Santiago, el hermano del Señor, llevaba una vida muy, pues, muy austera, muy ascética, y entonces decían que probablemente por eso hubiera sido él, pero no hay ningún dato bíblico que pueda corroborar esta propuesta, ¿no? Estamos tratando de responder quién es este joven, ¿no? Quién es este desconocido. Y repito, de todos los siglos, pues ha habido muchísimas propuestas. Otros, por ejemplo, San Ambrosio, si no me equivoco, había dicho que era Juan el Evangelista. ¿Por qué? Sencillo, porque pues Juan el Evangelista, según cierta tradición, era el más joven de los discípulos. Y aquí se menciona que era un joven también, ¿verdad? Entonces, pues dijeron, bueno, pues este joven seguidor, porque para esto, este verbo, miren, voy a tratar de leerlo en griego,
aquí se cae al principio, después del 51, dice Kai neaniskos. Neaniskos es joven. Kai neaniskos tis sinecoluthei. Sinecoluthei es este verbo que está aquí, estoy tratando de verlo con el puntero, a ver, no sé si lo pueden ver. Sinecoluthei significa seguir, pero seguir muy de cerca, ser como un discípulo, no nada más seguir así como que voy atrás de él, ¿no? Sino realmente seguirlo, ser discípulo suyo. Entonces, dice, Kai es una conjunción y, neaniskos joven, entonces, y un joven que lo seguía, ¿sí? Entonces, ¿quién era un joven seguidor de Jesús? Pues según algunos, San Juan, y por tanto dijeron, pues se me hace que es San Juan el que huyó desnudo, aparte de que él también había estado en la cena. Pero hay otras propuestas. Hay algunos, por ejemplo, que comentan que habría sido un sirviente de la casa donde habían realizado la última cena y que pues al ser parte de la servidumbre o incluso algún familiar de ahí de la casa donde celebraron la última cena, pues estaban dormidos y estaban dormidos con una sabanita nada más. Y entonces cuando escuchó el alboroto y todo esto, pues salió y vio que había pasado y todo esto, y de repente lo confundieron, ¿no? Así como que también es seguidor de Jesús, pero pues evidentemente la misma palabra de sinecoluthei ya nos está diciendo que no se trata de una persona así como aleatoria, no así como pues un sirviente o un familiar que estaban allí de casualidad, sino que era un seguidor, por así decirlo, ¿no? Y entonces, dado que la propuesta que podríamos llamar histórica no encuentra solución, a lo largo del tiempo se han dado otras propuestas. Y en este momento seguimos un poco la forma en la cual lo maneja Ariel Álvarez Valdés. Este relato sí me gusta mucho cómo lo maneja él, la verdad es que lo hace muy bien. Y él menciona que ha habido otras propuestas de interpretación. ¿Quién era este joven que salió desnudo? Y dice que hay una propuesta profética, por así decirlo, porque el profeta Amós comentaba, decía así, en aquel día, hasta los más valientes correrán o irán desnudos, ¿no? Y entonces, pues obviamente hay palabritas que se repiten, dicen, pues seguramente entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está, es una cuestión profética, el profeta lo había ya anunciado, entonces ahí está. Pero resulta que cuando dice desnudos, no se refiere el profeta a la desnudez de ropa, sino a desarmados, ¿sí? Es decir, que no iban a correr así desnudos tal cual, sino que iban a correr sin armas. Entonces no cuadra con lo que estamos escuchando. Entonces imagínense cuántas propuestas ha habido. Primero que era San Marcos, y que les digo que es con la que yo crecí durante 5 o 10 años, yo creo. Afirmaba, daba temas y afirmaba, bueno, San Marcos propone este capítulo con este versículo y se afirma que es él, ¿no? Pero después me di cuenta de que hay otras propuestas, las que estoy diciendo, que además de que era San Marcos, podría haber sido San Juan, o que habría sido Santiago, o que habría sido algún sirviente, algún familiar, o que habría sido una narración profética. Pero ninguna de estas como que cierra exactamente, ¿no? Entonces, no parece, ¿no? De hecho, comenta Álvarez Valdés que hay algunas propuestas que son hasta realmente, perdonen la expresión, pero irrisorias, ¿no? Bueno, una más que irrisoria, descabellada. Porque dice Raymond Brown, uno de los biblistas que también seguimos, que bueno, seguimos en el sentido de que aquí les he hablado bastante de él, de lo que él propone, dice que probablemente sería un discípulo anónimo, desconocido, que se convirtió a último momento y que de repente llegó con los 12 y ahí estaba con ellos, pero bueno, podríamos decir, bueno, ponle que sí, pero ¿y por qué nada más una sábana? Y hay gente entonces que tomando en cuenta esto y otras cuestiones, ha afirmado, a mí me gusta, esto lo voy a leer directamente porque me gusta mucho, me gusta la propuesta, no me gusta, perdón, me gusta lo descabellado, lo irrisorio de la propuesta porque es otra alternativa. No le creo nada, por supuesto, pero miren, dice por ejemplo que Morton Smith, un norteamericano, dice que este joven sería un
amigo especial de Jesús, ¿no? Perteneciente a un grupo exclusivo de discípulos más iniciados, a los que les daba lecciones secretas sobre el reino de Dios. Esto me suena más apócrifo y gnóstico que nada, ¿verdad? Como estos discípulos se hallaban en niveles más profundos de conocimiento, tanto Jesús como ellos solían desnudarse para las clases, que incluían acercamientos físicos. Eso explicaría que el joven solamente tuviera la sábana. Y bueno, ¿en qué se basa este hombre para decir que esa es una propuesta de solución? Pues, según él, leyó un manuscrito del siglo III, efectivamente gnóstico, donde se decía esto, y este manuscrito lo descubrió en el 58 del siglo pasado, pero adivina qué, afirmó y afirmó y afirmó, pero nunca mostró ese manuscrito. Se murió este supuesto estudioso y el manuscrito nunca se encontró, lo cual, pues, dice por ahí un dicho, lo que gratis se afirma, gratis se niega, ¿verdad? Entonces, si tú me afirmas algo con sustento, pues todavía, pero si me estás afirmando algo y nada más no, nada más lo dijiste y no hay más, entonces, así de la misma manera en que tú lo afirmas, yo lo niego. Entonces, como que repito, después de todo esto, pues ahora ¿quién más? Hubo otras explicaciones, por ejemplo, hay quien decía que este joven representaba a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque recordamos que los discípulos al final de todo, ¿qué pasó? Huyeron, ¿verdad? Y este joven había huido, pero resulta que acaba de mencionar eso. Acaba de hecho, hay un autor que así lo llama. Se me fue porque leí varias cosas y este autor decía que se podría hablar de una... creo que fue Raymond Brown justamente el que también lo propuso, que podríamos estar ante una individualización de un colectivo. Esta individualización sería en una sola persona mencionar a todos los discípulos, todos aquellos que supuestamente lo van a seguir y en realidad no lo siguen, sino que sería como una ironía, porque fíjense nada más, hay que decirlo, los evangelistas en ocasiones lo hacen, en ocasiones son irónicos, pero ¿cuál sería esta ironía? Pues que si ustedes se acuerdan, Jesús les decía algo a sus discípulos, si quieren seguirme, déjenlo todo. Y la ironía sería que este joven lo dejó todo, pero no para seguirlo, sino para huir lleno de miedo y para no seguir a Jesús. Sería como, fíjate, Jesús propone dejar todo para seguirlo y él que ya lo seguía, lo dejó todo, pero para escapar de la misma suerte de su maestro. Entonces, pues como que seguimos diciendo, pero como que no hay mucho, ¿no? No hay mucho de dónde agarrar así para decir, esto es. Y entonces viene otra propuesta, y aquí es donde, repito, seguimos tal cual Álvarez Valdés, porque me gusta mucho cómo la presenta. Podría yo decir que me convence, no digo que ustedes se convenzan tal cual, pero escúchenla y es una muy buena propuesta. ¿Quién sería este joven? Sería el mismo Jesús. Pero esperen, vamos a explicar por qué el mismo Jesús. Para esto tenemos que recordar un par de cosas. La primera de ellas es que San Marcos suele anticipar situaciones. Y nada más voy a mencionar una que seguramente la van a recordar. Al inicio del capítulo 11, voy a corroborar porque si no quiero equivocarme en ese sentido. Estoy en el Evangelio de Marcos, insisto, porque el texto es de Marcos, el texto que estamos leyendo es de Marcos. Sí es el 11. No, perdón, no es el 11. Ay, Dios mío, ya me perdí. A ver. Ahorita les digo qué capítulo es. No, es el 14. Al inicio del capítulo 14 justamente se habla de la famosa unción en Betania. Y recuerdan ustedes que llega una mujer, ¿se acuerdan? Rompe el perfume, el frasco de perfume, lo derrama en la cabeza de Jesús. Hay un alarido allí de que por qué hace eso, que mejor a los pobres se les hubiera dado y demás. Y entonces Jesús dice las siguientes palabras, fíjate, ¿qué dice? Dice, ¿por qué la molestan si ha hecho una obra buena conmigo? Recuerda esa palabra, obra buena.
porque ustedes tendrán pobres siempre con ustedes, y pueden hacerle bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Escuchen, ha hecho lo que ha podido, y aquí viene, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo antes del entierro, o para el entierro. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa muy importante. Si ustedes recuerdan, según San Marcos, porque tenemos 4 evangelistas, pero según San Marcos, estamos siguiendo, el buen Marcos no cuenta un entierro de Jesús, así como que en todas las de la ley, sino que dice que descolgaron a Jesús y así como lo descolgaron, lo envolvieron en una sábana y órale, para la tumba. ¿Se acuerdan? Por eso las mujeres, ahora vamos a leer, por eso las mujeres llevaban los perfumes y las ramitas y demás porque tenían la intención de embalsamarlo. Pero es que no hacía falta. ¿Por qué? Porque ya esta mujer se había anticipado. Marcos, entonces, literariamente, sabiendo que Jesús no iba a ser embalsamado, voy a decirlo así de momento, lo embalsama antes. ¿Sí? Mediante el relato, claro, de la mujer que lo unge. Primer dato. Segundo dato que nos va a ayudar a entender por qué se propone que es Jesús. Porque el Evangelio de Marcos, voy a cambiarle aquí, el Evangelio de Marcos terminaba antiguamente en el versículo 8 del capítulo 16. Voy a leer solamente el último párrafo que está aquí en pantalla, que dice, pero él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas, fíjate lo que hicieron, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En un primer momento, aquí terminaba el Evangelio de Marcos. Lo que más falta, por así decirlo, son las famosas narraciones de encuentro con el resucitado. ¿Sí? Entonces, así como San Marcos, ahí viene, pues ahí va, empezamos a cerrar nuestra argumentación. Así como San Marcos, por ejemplo, se anticipa al entierro de Jesús mediante la unción en Betania, se puede proponer que el mismo Marcos se anticipa a las apariciones del resucitado con el joven que sale desnudo, y ahorita vamos a ver más por qué. Sería una anticipación. Tenemos que entender que San Marcos no cuenta ningún embalsamamiento, por eso lo anticipa, y originalmente tampoco cuenta ninguna aparición de resucitado. Por eso también tendría que anticiparlo. Bueno, pues vamos a ver por qué también podríamos como que confirmar esa teoría de que se anticipa a la cuestión. Pues en primer lugar, por la palabra neaniskos. ¿Se acuerdan qué significaba neaniskos? Aquí ya tenemos en verde, joven, ¿verdad? Bueno, pues neaniskos en el Evangelio de Marcos, adivina cuándo aparece únicamente otra vez. Aquí. Estamos en el Evangelio de Marcos otra vez, capítulo 16, donde dije que terminaba antes. 16, 1 al 8. Y aquí está en amarillo. ¿Ya viste? Entrando en el sepulcro, ¿vieron a quién? A un joven. El Evangelio de Marcos usa la palabra neaniskos cuando el joven sale desnudo y la vuelve a usar aquí. ¿Qué significa? Que en la mente del escritor puede referirse a la misma persona. Si Marcos usara la palabra neaniskos, joven, a cada rato, entonces pues no pasa nada, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, con mis alumnos, ahí de la prepa o de la universidad, les dijera a los de primer semestre, jóvenes, ¿cómo están? Y voy con quinto semestre, jóvenes, ¿cómo están? Y voy con universidad, jóvenes, ¿cómo están? Pues es una palabra que yo uso indistintamente. Pero si yo solamente le digo jóvenes o joven a una sola persona, entonces esa palabra está reservada para esa persona. Se establece pues un enlace entre el joven del 1451-52 y el joven del 16,5. Hablo de capítulos y versículos, por supuesto, ¿no? Entonces,
¿Quiénes dicen los otros evangelios que da esta noticia a las mujeres? Unos ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes le anuncian a las mujeres? Unos ángeles. O dice San Lucas, unos hombres. Pero no dicen un joven. Entonces San Marcos es muy particular cuando dice joven. Es el único que dice allí. Y Marcos antes ha hablado de unos ángeles, pero solamente usa joven aquí. Y entonces, vamos a ver, dice, esto ya nos lleva a relacionar al joven de la sábana con la idea de la resurrección. Pero en segundo lugar, fíjate, el joven estaba vestido con una sábana de lino. A ver, fíjate aquí, esta palabra hasta te va a sonar mucho. Sindona, sindona, sábana, sábana de lino, sindona. ¿A qué me suena? A la síndone, ¿verdad? La síndone famosa de la sábana santa, en griego, sindona, sindona así tal cual. Está vestido este joven con una sindona, ¿ok? Entonces fíjate nada más. Adivina cuándo se vuelve a usar esa palabra. No lo puse aquí porque me fui nada más con el de la resurrección, pero es la misma palabra que se utiliza cuando José de Arimatea pide el cuerpo y lo envuelve. Adivina la palabra griega que utiliza San Marcos para decir que lo envuelve. Sindona, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de sindona me refiero a Jesús y me refiero acá al joven desconocido. Cuando hablo de San Marcos, perdón, cuando hablo de San Marcos y digo neaniscos, me refiero al joven de la resurrección y al joven de 14, 50 y 52. Muy bien. Entonces puede ser que ahí esté un enlace muy interesante. Ahora bien, en tercer lugar, tercera como que detalle o prueba que podríamos compartir. Este joven dice que seguía a Jesús. Y si bien es cierto, es el verbo que decíamos aquí, sinecoluthei, ese verbo que es como seguir muy de cerca, se utiliza con los discípulos. Pero, pues ya vimos que no es tan posible que hubiera sido un discípulo como tal, ¿verdad? Porque no podía estar desnudo, porque no puede ser desconocido, porque no puede ser joven, por muchas cosas, ¿no? Entonces no podía ser tal cual. Entonces, ahora bien, tampoco puede ser un extraño, el sirviente o el pariente de la casa, porque es un verbo que implica una cercanía muy propia. Entonces, podría ser, dice Ariel Valdés, que se tratara del mismo Jesús, pero desde una perspectiva diferente, como en tercera persona, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí ya no se estaría hablando, fíjense nada más, aparecerían en escena el Jesús de la pasión, el Jesús que va a ser aprendido y el Jesús de la resurrección, ¿sí? No, por eso digo, sería bajo una perspectiva diferente. Y por último, en cuarto lugar, los guardias que dice que hicieron con el joven, y por eso estaba aquí, lo habían detenido. Y acaba de decir que a Jesús lo habían detenido. Pero justamente ahí está el punto. Fíjate nada más. Lo resumimos como que en esta imagen. Detienen a un joven que tenía solamente un lienzo. Creen que ya lo tienen seguro, pero de repente el joven deja el lienzo y se les escapa. Sería como una prefiguración de lo que pasaría con Jesús. Creerían pues que a Jesús ya lo habían agarrado y que ya lo habían matado y que ya había acabado todo. Pero sin saber cómo, este joven Jesús deja la sabanita y se les escapa, ¿verdad? Todo esto entonces, si, como dicen por ahí, una sola idea es muy débil. Dos, empiezan a construir algo. Tres, ya me empiezan a afirmar algo muy, muy, muy posible. Pero uniendo todas estas ideas que armonizan entre todo, por supuesto, como que me están asegurando ya que bien podría tratarse de Jesús resucitado. Insisto, ¿por qué resucitado? Porque San Marcos originalmente no habló de resurrección, de apariciones de resurrección de Jesús o de Jesús resucitado. Entonces, como no iba a contar, lo hizo antes, ¿verdad? Que es como la forma en la cual dice, así es que como deberíamos decir. A mí me encanta porque vos decía, ¿quién es el desconocido?
Y al decir el desconocido de la última cena, quizá alguno de ustedes sí lo pensó. Quizás sí lo pensó. Más allá de pensar que hoy íbamos a tratar del discípulo amado, o más allá de pensar que íbamos a tratar de este joven desnudo, quizás sí lo pensó. ¿Quién es realmente el desconocido de la última cena? Jesús mismo. ¿Pero por qué? Pensemos nosotros cuántas veces asistimos a la Eucaristía, por ejemplo, y no sabemos que está Jesús. No lo reconocemos, ¿no? Nos cuesta tanto, lo sabemos mentalmente hablando, conscientemente hablando, sabemos que ahí está Jesús, pero a veces no lo experimentamos, pasa como un desconocido ante nosotros. Pero vamos más allá. Si nosotros pensamos en lo que él dijo en el Evangelio de San Mateo, tendríamos que decir que efectivamente ese joven es Jesús, porque allí dice, cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber. Y dice nosotros, pero ¿cuándo lo hicimos? Pues mira, lo hicieron con el más pequeño y lo bueno fue que ni siquiera supieron que era yo el que estaba ahí, el Jesús desconocido. A veces también nosotros pensamos que el Jesús desconocido solamente se encuentra bajo aquel desamparado que está en la calle, o así decimos la madre que está, o sea, la joven que está embarazada, que va a ser madre, que no sabe qué hacer de su vida, y que habría que ir con todos ellos. Y no está mal, no es propiamente mal, pero seguramente podemos encontrar a alguien más cercano en casa que también es ese Jesús desconocido. El auténtico rostro de Jesús no es el de la sábana santa, no es el de las imágenes que van por aquí, van por allá, sé que tienen los cabellos largos y los ojos claros, la cara fina. El auténtico rostro de Jesús está en los que nos acompañan todos los días, pero sobre todo el auténtico rostro de Jesús está en ti también. Así que no dudes en darlo todo por ti. Jesús lo dio todo por ti también. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.